Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinemos Juntos, por supuesto. Hoy vamos a estar dedicando a una cocina que formó parte justamente de nuestros gustos adquiridos, diría yo, porque la cocina oriental se impone aquí en nuestro país. Hoy por hoy se consiguen y se encuentran restaurantes de cocina tailandesa, cocina coreana, cocina china, japonesa, de todo. Por cierto, por supuesto, de excelente calidad y repito que fue muy bien adquirido por nuestro paladar. ¿Por qué? Porque obviamente al paraguayo le gusta la cocina sana, es decir, una cocina express, es decir, con corto tiempo de cocción, una fusión de muchas verduras frescas y obviamente con la carne por lo general siempre en cortes muy delgadas. ¿Por qué? Porque obviamente la cocción es acelerada, es rápida, entonces se opta siempre por unos cortes en cubos o en tiritas o lo que le llamamos comúnmente también julianas. Voy a hacer una pastita rápida. Este plato, por supuesto, forma parte del menú de casi todos los negocios de cocina oriental porque es una fusión de pasta con, ya puede ser carne de cerdo, puede ser carne vacuna, carne de pollo, mezcladito. Hay algunos locales también que le tienen unos camaroncitos distraídos también que queda muy bien. Por sobre todas las cosas, obviamente un popurrí de verduras frescas como en el caso de la cebollita de verdeo, la parte blanca, la parte verde, la zanahoria, el ocote, todo eso dentro de una cocción express, rápido. Vamos a hacer dos pasos, es decir, primero por una parte voy a sellar la carne vacuna con el pollito, reservamos y otra sartén voy a utilizar para hacer un sarteneado, pero finalmente por supuesto eso fusionamos y ya mezclamos con la pastita hervida previamente. La cocción de la pasta para este plato tiene que ser cuasi al dente, es decir, tiene que estar media durita, lento, tiene que estar ahí, no tiene que hacerse mucho la pasta, no se tiene que cocinar mucho tiempo para poder disfrutar muy bien de esta preparación. Por supuesto le damos a su toque también con un poco de aceite de sésamo que perfuma muy bien, pero ojo que el uso tiene que ser dos ingredientes que su uso tiene que ser muy cuidado, el jengibre y el aceite de sésamo, porque obviamente ambos ingredientes tienen sabores muy propios, muy particulares y de repente si no le gusta a alguien y su exceso justamente queda un poco ya ahí medio pesado en la preparación. Bueno, un espagueti a la oriental, una fusión de carne vacuna con pollo, la propuesta, y vamos a ver, necesitamos estos ingredientes para este espagueti a la oriental. Para este espagueti a la oriental vamos a necesitar 200 gramos de espagueti, 2 dientes de ajos, 30 centímetros cúbicos de aceite, 200 gramos de lomo vacuno, 200 gramos de pechuga de pollo, 100 gramos de locotes, 100 gramos de zanahoria, jengibre, 2 mazos de cebollita de verdeo, semilla de sésamo, salsa de soja, aceite de sésamo y sal y pimienta. Bien, perfecto. Les decía de contados ingredientes. Primer paso, por supuesto ya tengo el espagueti, ya tengo agua que está rompiendo el hervor. Voy a bajar la temperatura porque todavía no quiero cocinar la pasta. Voy a tener reservada ahí mi agüita caliente y lo que voy a hacer es justamente esta sartén voy a llevar a una temperatura bien adecuada, es decir, bien caliente esta paila y ahí voy a agregar el hilito de aceite que necesito para esta preparación, que voy a utilizar un aceite neutro, que puede ser bien de oliva también, ¿verdad? Pero yo quiero utilizar justamente el aceite neutro solo para el sellado de las carnes, porque al final, por supuesto, le voy a dar el toque con el aceite de sésamo. Si fuera aceite de oliva, de repente, otra vez con aceite de sésamo después, ahí no quedaría tan elegante, digamos, justamente nuestra combinación. Ahí tengo la carne vacuna, tengo el pollo, voy en busca de mi cuchillo, vamos a empezar ya justamente la elaboración de este plato que, repito, lleva minutos de cocción nada más. Las carnes tienen que estar cortadas, en realidad los cortes todos, ya sea la carne, las verduras tienen que ser todas siempre cortadas de la misma forma, que viene a ser justamente una de las características de la cocina oriental también, los cortes. Cuando es julianas o en tiritas, bueno, todo es así. Cuando es en cubos, por supuesto, todos los ingredientes, ya sean las verduras, las carnes, también se cortan de la misma forma. Así que es una de las características de la cocina oriental. No se complementan ni se juntan dos tipos de cortes en una preparación, y eso es por la sencilla razón de que obviamente la cocción es expresa, la cocción es rápida. Tengo carne vacuna, voy a utilizar parte de esta pechuga, no voy a utilizar toda porque voy a hacer una
cantidad mínima, por supuesto, para que ustedes pongan en práctica. Ya apareció en pantalla y vamos a volver a chequear después para que ustedes tengan justamente las cantidades justas de esta preparación. Carne de pollo a un costado, carne vacuna al otro lado, y lo que hago justamente ya colocar un poco de aceite en la sartén y vamos a empezar a sellar. Vamos a dar un colorcito dorado que tiene que tener ambas carnes y reservamos, es decir, dejamos a un costadito porque va a ser otra sartén que voy a utilizar justamente para las verduras. ¿Por qué hago aparte? Porque obviamente mi sartén es chiquita y de repente no va a quedar tan bien, Un poco de papelciño para limpiar la mano y ya empezamos nuestra preparación. Ahí está. Está ya haciendo el ruidito justamente. ¿Te queda mejor, Esteban, que yo te pase acá? École, perfecto. Ahí yo creo que vamos a ofrecer mejor servicio a nuestros televidentes, que las señoras vayan copiando, Que yo estoy tan ilusionado que en estos días que pasó justamente el Día de los Enamorados habrán puesto en práctica algunas recetas que Gabriel y yo compartimos con ustedes aquí, porque de eso se trata, cocinar juntos siempre, Bueno, colocamos carne vacuna y carne de pollo aquí en la preparación y dejamos ahí, No le damos vueltas, solo trato de esparcir un poquitito, que se selle muy bien de un lado y por supuesto luego si damos vuelta que ocurra lo mismo del otro lado, Voy a dar vuelta a mi tabla para no estar manipulando verduras donde justamente ya posó mi carne vacuna y el pollo, porque de repente puede ser un poco peligroso en tiempos de verano y en cualquier estación también, hay que tener en cuenta, Se está dorando muy bien nuestra carnecita, la mezcla es pollo con carne, repito, pueden agregarle un poco de carne de cerdo, pueden tirarle unos distraídos camarones también, que va a quedar de una manera fabulosa, Ahora sí, estamos hablando de un espagueti a la oriental, pero eso obviamente no me impide de sugerirles a ustedes algo delicioso. Estoy hablando de nuestra deliciosa sopa paraguaya y eso obviamente lo tenemos de la mano de los amigos de Grano Par, la manera más práctica, rápida y riquísima de degustar justamente comidas típicas nuestras, que además también ofrece harina de maíz de excelente calidad. Estoy hablando de la premezcla de la sopa paraguaya, de la chipa y el mbejú. Grano Par, presente en todos los supermercados del país, o pueden llamar al 681-397 para hacer los pedidos. Así que saludos a los amigos de Grano Par y gracias siempre por el apoyo aquí al programa. Muchas gracias. Grano Par, la mejor manera de comer una comida típica deliciosa, Bueno, ahora sí, medio selladito de un lado, voy a empezar ya a dar vuelta, que vaya ocurriendo del otro lado también. Esto por supuesto es mucho más práctico, una sartén grande, y quien pueda justamente puede tener la ayuda de un wok, que es la sartén de cierto material que una vez que adquiera el calor, por supuesto, el calor es el conjunto, es decir, se calienta totalmente y eso hace que la cocción sea rapidísima. Es una de las características de este elemento que se utiliza en la cocina oriental, Dejamos ahí entonces nuestra carne que siga justamente su curso de doradito. Le voy a agregar un poco de sal fina ya a la preparación, pero solo eso, no le agrego todavía nada porque voy a empezar a picar lo que va a ser verduras para esta preparación. Cebolla blanca no aparece en la lista de ingredientes, ¿por qué? Porque obviamente voy a utilizar la parte blanca de la cebollita de verdeo. La parte verde, por supuesto, agregamos al momento de servir, pero la parte blanca, bueno, ya se utiliza durante la cocción de las verduras, le da un toque diferente la cebollita de verdeo al momento de servir y casi junto ya se agrega con la salsa de soja y con el aceite de sésamo también, Lo que voy a hacer justamente ahora es empezar a retirar la pequeña pielcita, cascarita que tiene la zanahoria y luego ya empezamos a picarla en los locotes y la cebollita verde o la parte blanca. Pero voy haciendo esto y aprovecho para hablarte de Dismar Salud y Cultura porque es la manera perfecta de verse bien. En estos tiempos justamente nos cuidamos la alimentación, pero es muy importante también que la acompañemos con estos elementos que nos ofrece Dismar Salud y Cultura. Estoy hablando de la dupla perfecta, el Pangao y el Vibro Masajeador Jack. Ustedes pueden llamar al 522-610 o el 0982-380-527 para que puedan solicitar servicios de un promotor y bueno, les explique cómo se utiliza, bueno, y cómo pueden acceder justamente y para tener algo fabuloso en la casa, Muchas gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura. Bien, tengo la zanahoria ya fuera de la pielcita, de la cascarita. Voy a retirar justamente la parte de la semilla y la parte de la membrana blanca, locote. Puede ser locote verde, fusionado mezcladito con locote rojo, locote amarillo, como ustedes quieran, ¿verdad? Pero siempre el locote está presente. Hay quienes también que a esta preparación y restaurantes incluso que acostumbra a agregarle un poco de repollo, siempre obviamente en corte, en chifón y que la cocción sea rápida y por sobre todas las cosas no en mucha cantidad, es decir, le da un toquecito. O la selga china también podría quedar muy bien, Bueno, tengo preparado entonces las verduras, tengo mi dientillo de ajo también que ya voy a cortar en láminas
y volvemos justamente a nuestra sartén. Se está dorando de a poquillo nuestra preparación. Ya le agregué justamente la sal, ya le agregué ahí, dejo minutos más ahí y ya voy a retirar. Voy a aprovechar a la carne en darle sabor justamente con esto ya, con el dientito de ajo, pero siempre agréguenle ya una vez que la carne se haya, ya haya alcanzado o adquirido su primera fase de cocción, porque después esto, una vez mezcladas con las verduras, por supuesto, vamos a volver a llevar el calor y ya va a ser justamente el momento en que le vamos a agregar la pastita cocida. Hasta ahí aprovechamos para hacer la pausa. Estamos haciendo un rico espagueti a la oriental, una preparación express, una preparación rápida, señora, a esta hora de la mañana. Usted tiene tiempo de sacar de la nevera un pedacito de carne vacuna, un poco de pollo, si tiene cerdo igualmente, y bueno, y cocinar una pasta y preparar un almuerzo realmente bastante liviano, bastante light, por sobre todas las cosas. Algo muy liviano. Uno va a un restaurante de cocina oriental, ya sea de cocina china, japonesa, bueno, termina después ya en un rato volviendo a tener hambre. ¿Por qué? Porque no se utiliza cocciones muy elaboradas, no se utiliza mucha materia grasa, es todo cuasi natural y eso hace de que nos dé esa saciedad, pero cuasi momentánea. Después uno ya quiere pellizcar, pero estamos hablando de comida sana, de eso se trata. Pausa, a la vuelta seguimos con mucho más aquí en Cocinemos Juntos. Bueno, muy bien, de vuelta aquí en Cocinemos Juntos. Ya estoy empezando justamente a picar las verduras para esta preparación. Por otra parte, nuestra carnecilla están ya recibiendo un colorcito apetecible. Vamos a retirar y vamos a reservar, porque en otra sartén vamos a hacer el sarteneado, es decir, el salteado de estas verduras, de estas hortalizas que estoy preparando. Tengo locote amarillo, voy a picar locote rojo también, la zanahoria está lista ahí, luego ya voy a empezar a picar la cebollita de verdeo, la parte blanca, y ya seguimos justamente con la elaboración de este rico plato. Sencillo, delicioso, gusta a todos y por sobre todas las cosas nos da pie para que reciclemos incluso. Nos queda un pedacito de carne en la ladera, bueno, y de repente uno no sabe qué hacer, no alcanza para muchos y cortando así en tiritas o en cubitos y mezclando con estas verduritas así, viene a ser justamente una preparación bastante rica, por sobre todas las cosas natural, fresca y saludable. Bueno, muy bien, tengo las verduritas, entonces voy ahora a buscar la parte blanca, la cebollita de verdeo y ya picamos ahí y ya seguimos justamente con la elaboración de este delicioso plato. Estamos hablando de algo bastante natural. Saben de que ustedes pueden compartir el programa con nosotros. Me encantaría que ustedes soliciten, nos enseñen, nos sugieran unos platos incluso a través del Facebook. Directamente así, Cocinemos Juntos Paraguay. Así que vayan justamente, tengan la gentileza de visitarnos y bueno, y ver todo. Ahí está. Bueno, tengo la parte blanca, la cebollita de verdeo, entonces ya voy a cortar así también, en cortes un poco más pronunciados, es decir, que esté presente y ya tengo listo la mise en place. Retiramos la carne de la sartén y hago un cambio de menaje, es decir, retiro la sartén donde está la carne, voy a dejar a un costado y ya nos quedamos justamente con esto. Esto voy a guardar por acá porque vamos a utilizar más tarde. Lo mismo hago, le vuelvo a agregar un chorrito de aceite y aquí justamente la cocción va a ser más rápida todavía, va a ser mucho más corto el tiempo porque obviamente las verduras se cocinan con mucha facilidad. Por otra parte, tengo agua acá que ya rompió el hervor, voy a darle otra vez temperatura para que siga justamente el curso de hervor y una vez que rompa el hervor, lo que voy a hacer es justamente ya agregarle mi pastita. Ahí está, va a quedar realmente de una manera fabulosa. Ahí está la pastita, entonces aparece otra vez las burbujitas, ya me invita a que le tire justamente la pasta adentro. Siempre que tiran pasta van así acomodando un poquitito, muevan con la ayuda de una espátula de tal manera de que no se peguen la pasta. Una vez que ya empiece a romper el hervor, ya tranquilamente se cocina después. Y es muy cierto lo que me dicen los chicos acá. La pasta nunca, enterita. Una pasta tiene que ser entera. Alguien que corte la pasta, bueno, lastimosamente el trabajo del cocinero está malogrado. Toma una temperatura adecuada a nuestra sartén. Lo que hago es justamente ya tirar las verduras juntas, toditas juntas. Zanahoria, locote,
la parte blanca de la cebollita de verdeo, cuidado que se escapó acá uno. Y ahí, dejamos máximo 2 minutitos. Yo creo que con esa temperatura ya vamos a tener justamente una cocción acelerada de las verduras. Y luego ya solamente mezclar y bueno, ir integrando todo, pero sí tenemos que esperar que la pasta se cocine. Me preguntan la pasta cuánto tiempo y depende mucho de la marca. Esta pasta, la marca que yo utilizo, casi en 6 minutos ya tenemos una pasta hecha, dependiendo del uso, ¿verdad? Si vamos a mezclar con una salsa blanca, bueno, siempre, o una salsa boloñesa o un ragú, bueno, uno deja un poco más tiempo, ¿verdad? Se deja que la pasta se cocine un poco más, ¿verdad? Pero si es para una cocina oriental, dejamos justamente ya que resulte ligeramente al dente y va a quedar fabuloso, Movemos un poquitito aquí las verduritas, ahí se están tiernizando, esto ni siquiera hay que dejar que se dore, apenas que se tiernice y ya le bajamos la temperatura, porque de eso se trata la cocina oriental, que uno sienta justamente el sabor del locote, de la zanahoria, de la cebolla, dentro de la preparación. Y cuando uno lleva a la boca, por supuesto, esa textura crujiente tiene que permanecer siempre. Apago totalmente el fuego, ya directamente con la sartén, con el calor de la sartén, esto se va a ir cocinando. Practiquísimo. Cuiden la cocción cuando estamos hablando de cocina oriental, porque si no, ocurre eso, Ahí está, fabuloso. Les decía, apenas máximo 2 minutitos y ya tenemos justamente, Momento en que ya le voy a incorporar la carne vacuna y con todo el juguito que haya soltado, con todo el ajo. Pero eso, repito, ya hacemos una vez que las verduguitas se hayan tiernizado. Hasta ahí dejamos y ahora vamos a concentrarnos en cocinar nuestra pastita, Bueno, muy bien, ahí está. Una vez que ya se haya sumergido totalmente la pasta, lo que hago es mover así con la espátula para que no se pegotee la pasta, porque es muy desagradable muchas veces cuando el espagueti se nos pega, no luce bien y por sobre todas las cosas, cuando va servido haciendo un plato, de seguro seremos un poquito criticados, Bueno, retiro un poco esto, voy a tapar para que no se enfríe mi carne con las verduditas y voy caminando, porque como siempre, ustedes saben de que el rincón que a mí me encanta compartir con ustedes informaciones, cumplir con ustedes justamente algún pedido, recibir justamente algunas sugerencias y de eso se trata justamente de venir junto a este plasma. Hoy estamos utilizando un ingrediente que por lo general hoy en día ya es muy familiar. Utilizamos en panificado, utilizamos en un té, utilizamos en una comida, lo que es el sésamo como semilla o como aceite. ¿Qué aporta y por qué es tan bueno consumir en este material el sésamo? El sésamo es originario de África y de la India y ya se utilizaba para espesar y dar sabor a los alimentos. Actualmente se consumen en las cocinas de casi todo el mundo. Sus semillas son saludables ya que aportan grasas insaturadas y muy adecuadas para regular los niveles de colesterol. La forma más fácil de encontrar el sésamo es en las semillas, pero con ellas se hacen cantidad de aderezos que ensalzan los platos, además del aceite de sésamo que se obtiene tras su prensado en frío. La semilla de sésamo, también llamado ajonjolí, son una fuente de minerales, vitaminas y proteínas, además de enriquecer muchas recetas. Las semillas de sésamo se pueden añadir en infinidad de platos, a los que además de aportar todos los nutrientes, vitaminas y minerales, les añade un ligero sabor parecido a la nuez muy agradable. Se pueden incluir en platos como ensaladas para realzar el sabor de las hortalizas, en salteados, sushi, tallarines, combinan muy bien con los cereales, legumbres y en panes, e incluso dando a la imaginación se pueden encontrar muchísimos más. Y su uso en repostería también es muy particular y es muy frecuente. Hoy en día se hacen incluso turrones, ¿verdad? Y hay que aclarar a esto de que la producción de sésamo nacional realmente es fabuloso, muy bueno, Así que los orientales están muy agradecidos por la calidad de sésamo que les ofrecemos. Bueno, muy bien, fíjense cómo quedó el aroma, lastimosamente que en televisión todavía no se puede sentir, pero el aroma que emana justamente esta combinación de cerdo con carne, con el ajito, con las verduras, realmente es increíble. Por otra parte, tenemos nuestra pasta
pasta que se está cocinando muy bien acá. Repito, quiero una pasta al dente, quiero sentir justamente esa pasta y obviamente vamos a estar agregándole al momento de servir el toque de aceite de sésamo para justamente aromatizar y darle un sabor diferente a la preparación. Bueno, antes de ir a la siguiente pausa, tengo que recordarles a ustedes de que por más de que esté haciendo algo oriental, por supuesto tiene que estar presente una porción de sopa paraguaya en su mesa, señora, y eso hoy en día ya no es problema. ¿Por qué? Porque Grano Par ofrece los mejores productos, ¿eh? La masa lista para una rica sopa paraguaya, la masa lista para una chipa, para un vellú, están presentes en todos los supermercados o directamente ustedes pueden llamar a la planta al 681-397, el teléfono de Grano Par. Excelente calidad de producto, calidad de harina de maíz, para un rico boriborí, para un rico maipú, para un rico, lo que se les ocurra, utilizar justamente la harina de maíz. Grano Par ofrece realmente una calidad superior. Muchas gracias a los amigos de Grano Par. Repito el teléfono 681-397. Bien, la pastita está acá. Esto yo creo que máximo un minuto más ya voy a estar retirando, voy a estar escurriendo y no sé, ni siquiera hay necesidad de que yo pase bajo el chorro de la canilla porque puedo directamente incorporar acá a la preparación. Pero ustedes ya saben, si no van a ser tan rápido o van a tener una pastita hervida en la heladera, siempre por cualquier prevención, tienen que pasar bajo el chorro de la canilla, lavan, es decir, sacan ese excedente de almidón que haya quedado. Y bueno, de esa forma ustedes van a tener pasta cocida ya un buen tiempo. Colocan dentro de un pire, le echan una gotita de aceite, mezclan muy bien, meten dentro de un fil o una bolsita, guardan y tienen pasta hecha, ¿eh? Bueno, antes de la pausa hablemos rápidamente de Ismar Salud y Cultura. Estamos hablando de una comida sana, hay que ayudar a eso también y con estos productos realmente son fabulosos. Estoy hablando de la dupla perfecta que se utiliza siempre. ¿Quién no tiene algo de Ismar Salud y Cultura en la casa? Estoy hablando del Pangao, que es la faja reductora, así como también el vibro masajeador Jack. Basta con llamar al 522-610 o el 0982-380-527. Ustedes pueden recibir justamente asesores que le van a estar orientando cómo utilizar, cómo conseguir, cómo tener en la casa el uso recomendable. Que yo les puedo decir acá rápidamente es que 15 minutos diariamente hay que utilizar estos productos, ya sea la faja reductora, ya sea el vibromasajeador. 522-610 el teléfono de Ismar Salud y Cultura. Ahora sí, hacemos rápidamente la pausa, tenemos listo el plato, ya esto es nada más que mezclar y por supuesto esa es la parte más interesante porque le vamos a estar aportando sabor del aceite de sésamo, la salsa de soja y a lo mejor le damos un toquecito más de sal y pimienta por si falte. Breve pausa, ya volvemos aquí y cocinemos juntos. Bueno, muy bien, ya de vuelta aquí en Cocinemos Juntos. Ya estoy alistando todo lo que necesito justamente para ir dándole la terminación ya a este plato de hoy. La pasta, por supuesto, sigue en el agua caliente, pero ya está fuera del fuego. Está a un punto que tiene que ser, ¿eh? Bien al dente, como dirían los tanos, ¿eh? Tengo el jengibre. Siempre hay que utilizar esto peladito, es decir, la pequeña cascarita que tiene, la pequeña membranita que tiene como envoltura. Le retiramos, pero solo la parte que vamos a utilizar. Retiramos, porque si no, si pelamos todo de repente muchas veces se seca. Y hay algo también, no congelen esto, ¿eh? Al menos yo no soy partidario que se congele, preferiría que ustedes corten así en láminas y conserven en vinagre o en aceite, pero congelar no, porque obviamente se aguacha mucho, ¿eh? Ahí está, cortamos 4 rodajitas muy finitas y le vuelvo a dar justamente unos cortes así en tiritas y ya esto voy a agregar a la carne. La carne con las verduras ya, nuestro jengibre. Ahí está para que vaya justamente desprendiendo ese aroma fresco que ofrece justamente el jengibre. Le agrego un poco más de yuca y cuidado también cuando le agregamos sal, por supuesto salsa de soja, perdón, ya siempre hay que ir cuidando un poquitito. Le echo un poco de semilla de sésamo, poquito porque vamos a utilizar el aceite también y ahí está, ya tenemos entonces esta parte, ¿eh? Esto es nada más mezclar justamente el fideo ya con las verduras y con la carne y va a quedar de una manera fabulosa, ¿eh? Así como también es fabuloso lo que está ocurriendo hoy. Tiene tiempo, señora, vaya ahí, mande al chico a buscar un canillita o directamente llame al suyo y reclámele esto porque vuelve justamente el escolar de última hora y esta vez con más regalo todavía. 8 cuadernos con tus personajes favoritos de Disney, el mejor material educativo, más útiles escolares de regalo. El
El escolar de última hora aparece, por supuesto, hoy y es gratis con tu diario. Vienen justamente el regalo, un cuaderno de 48 hojas, tapadura con diseño Frozen, más cartuchera, bolígrafo y lápiz. Así que a no perderse, por supuesto, tengan algo fabuloso y estoy hablando justamente de esto. Estoy hablando del este regalo que nos hace justamente los amigos de última hora. Muchas gracias, muchas gracias. Hay tiempo todavía. Bueno, con la ayuda de un tenedor o puede ser una pinza para pasta también, pero yo voy a hacer de esta manera más práctica. Voy a ir colocando ya, fíjense el fideito, está realmente una delicia. Esta cantidad, yo creo que con la cantidad de carne ya nos da. Y voy a volver a darle un poco de calor y ya seguimos con la parte final de nuestra preparación. Voy mezclando un poquitito esto con mucho cuidado. Si fuera un wok, por supuesto, haría esto, ¿verdad? Haría un sarteneado, pero como el temenaje no es tan grande y no tiene el peso suficiente para eso, entonces voy mezclando, pero con mucho cuidado. Fíjense que no estamos haciendo una polenta, estamos haciendo un sarteneado, así que necesito que se mezclen todas las verduras y todas las carnes con el fideo nada más. Luego ya para darle sabor con el aceite de sésamo y con la salsita de soja. Tiempito que me queda para hablarte de Dismar Salud y Cultura, porque no me canso en decir, estamos hablando de una alimentación sana y también estos productos ayudan justamente a verse bien. Hoy en día es tan importante cuidarse la salud. Estamos hablando del vibromasajeador, así como también del Pangao, que es una faja reductora fabulosa. Así que háganme caso, tengan estos productos fabulosos de Dismar Salud y Cultura en la casa. Realmente son fabulosos. 522-610 o el 0982-380-527. Ahí digo bien, ahí está. 380-527 del 0982 para que ustedes soliciten justamente un asesor y tengan en la casa algo bastante útil. Bueno, muy bien. Ahí está. ¿Qué le agrego a esto? Le voy a agregar entonces, a ver. Ahí está, la salsita de soja. Ahí está, le echamos la salsita de soja ahí, una cantidad razonable, no se excedan con eso. Le echamos el hilito de aceite de sésamo, ahí está, un buen chorrito también. Le tiramos la parte verde, la cebollita de verdeo y otra vez movemos un poquitito para que vayan justamente mezclándose todo y va a quedar de una manera fabulosa. Fíjense, ahí mismo detenete director, mira cómo queda las verduritas, mira cómo queda justamente la cebollita de verdeo, cuasi crudita que le estoy agregando. Fíjense el color ideal que tiene que tener una pasta, rica, sabrosa, sana y por sobre todas las cosas, algo que nos ayuda justamente a digerir con mucha practicidad y facilidad. Así que háganme caso y pongan en práctica esta preparación. Ahí está. Bueno, muy bien, ya tengo a mano lo que estaba necesitando. Es justamente mi tenedor para servir la pasta. Apago este fuego, pues ya no me interesa, la cocción ya llegó ahí. Esto, por supuesto, si yo no tuviera que hacer el programa acá media hora, bueno, y hacer las menciones comerciales, esto es ya máximo 15 minutos si usted tiene un plato delicioso para compartir. Voy sirviendo el plato, pero mientras repasemos qué estuve haciendo. Primero, justamente, corté la carne vacuna y la carne de pollo en tiritas. Eso llevé a la sartén con un poco de aceite, fue justamente dorándose y bueno, le agregué sal, el dientito de ajo también, reservé. Por otra parte, empecé a picar las verduras, con el caso del locote, la zanahoria, la parte blanca, la cebollita de verdeo, fui cortando en tiritas y eso llevé también en otra sartén, a dorar, otra vez con un chiquito de aceite, pero muy poquito de aceite. Luego justamente finalmente mezclé todo y empecé a darle sabor con un poco de sal y pimienta. Por otra parte, puse a cocinar el fideo con un poco de agua, así como también le agregué lo que es la salsa de soja, el jengibre y el sésamo a la preparación. Y por supuesto voy sirviendo ahora el plato y queda realmente de una manera fabulosa. Le voy a poner un poco de cebollita de verdeo, picaditos así, encejadas ahí encima para que sirva como una suerte de decoración. Y el plato está, el almuerzo está pronto, minutos para preparar este plato delicioso, natural y por sobre todas las cosas que nos gusta mucho. Y acá no estamos gastando mucho, estamos hablando justamente de una preparación que hasta incluso uno puede reciclar. Un pedacito de carne que te haya quedado no sirve para mucho, no alcanza para mucho, entonces mezclada con la verdura y con la pastita, realmente viene a ser un menú más que interesante. Cerramos el programa sugiriendo siempre que visiten nuestro sitio en el Facebook, por supuesto hagan sus comentarios, soliciten recetas, enséñenos algunos platitos de su zona, así que nos encantaría justamente compartir con ustedes. Por hoy les agradezco la preferencia, nuestra cita, por supuesto, en otra emisión aquí en Cocinemos Juntos. Chao.
Cocinemos juntos fue auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo.